¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y la libertad, a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas, a la libertad de opinión y de expresión, a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. Las características y elementos de los derechos humanos son que son universales. Esto quiere decir que todas las personas tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Son innatos. Por el simple hecho de nacer ya contamos con nuestros derechos y deberes. No se desarrollan ni se asignan, es decir, son inherentes por nuestra condición de ser humano. Son indivisibles. Todos los derechos tienen la misma importancia. No pueden separar ya que guardan independencia entre ellos. Tampoco se pueden establecer una jerarquía entre ellos. Por ejemplo, no se pueden ejercer el derecho a trabajar si no posees el derecho a descansar. Los derechos también son inviolables, debes de respetarse, así como no puede exigirse ninguna ley que se contradiga con estos derechos. Tampoco se pueden eliminar ni cambiar. Por ejemplo, una ley no puede privar a una persona del derecho a la salud. Son irrenunciables. Un ser humano no puede transferir ni renegar de sus derechos humanos. Cada persona posee sus derechos y ni siquiera el Estado puede disponer de estos. Los derechos humanos deben estar protegidos y respetados, ya que gracias a ellos los seres humanos somos libres e iguales. Son permanentes. No prescriben. Una persona puede ser juzgada por una violación de los derechos humanos en cualquier momento una vez ya ocurrido dicho delito. Por ejemplo, una persona puede ser juzgada de asesinato 30 años después de cometerlo. Sin embargo, hay que tener en cuenta la prescripción de dicha acción. Son progresivos. Aumentan a medida que la sociedad y las necesidades humanas avanzan. Se pueden añadir nuevos derechos y una vez establecidos no se pueden eliminar ni cambiar. Por ejemplo, en España se abolió la esclavitud en el año 1817, respetando el derecho a la libertad, y desde entonces cualquier ley que aceptara la esclavitud se consideraría nula. Los derechos humanos también son irrevocables. Bajo ningún concepto se pueden anular o eliminar, es decir, son irreversibles. Y por último, son obligatorios. Para que se puedan poseer los derechos humanos es igual de necesaria la obligación a respetarlos y cumplirlos. Algunos ejemplos de los derechos humanos sería el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de nuestra persona. Cualquier tipo de esclavitud o servidumbre está prohibida. Ninguna persona puede ser sometida a torturas. Tenemos derecho a tener reconocimiento de personalidad jurídica. Tenemos derecho también a la protección a la ley, derecho a un recurso efectivo. También tenemos derecho a que nadie podemos ser detenido o preso o desterrado arbitrariamente. Eso quiere decir que sea sin razón o proceso alguno. También tenemos derechos a ser oídos públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial. También en caso de estas anteriores tenemos derecho a que se presuma su inocencia hasta que se compruebe que seamos culpables. Eh, También tenemos derecho a circular libremente y elegir nuestra residencia. Tenemos derecho a tener una nacionalidad, derecho a casarnos y fundar una familia. Tenemos derecho a tener propiedades, derecho de libre pensamiento, la libertad de expresión. También tenemos derecho a la libertad de reunión y de asociación. También tenemos derecho a participar en el gobierno de nuestro país, a la seguridad social, derecho al trabajo, derecho a igual salario por trabajo, derecho al descanso. También tenemos derecho a la educación y entre otros más derechos que existen. Algunas de las organizaciones
o instituciones que promueven o protegen los derechos humanos son la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que es la UNESCO, el Human Rights Without Frontiers, el Human Rights Watch, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la PNUD, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el UNICEF, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Defensor del Pueblo, la Transparencia Internacional y por último la Amnistía Internacional.